Amados alumnos, que Dios les bendiga. Seguimos avanzando en este curso de hermenéutica y hemos superado la etapa de la hermenéutica general. Han hecho hasta aquí un gran esfuerzo y han llevado a cabo estos pasos de la hermenéutica general, y es tiempo de entrar a algunas herramientas de la hermenéutica especial. En este video estaremos viendo los recursos literarios especiales. He escogido 9 de ellos. Por cuestiones de tiempo, en alguno de ellos no pondré algún ejemplo. Los ejemplos vendrán en su libro de texto, en las tareas y sobre todo en el examen, que va a contener ejemplos de este tipo de recursos literarios especiales, y ustedes los tendrán que ubicar. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué son los recursos literarios especiales? Son herramientas literarias para ilustrar, aclarar, recalcar y mantener el interés sobre un tema específico. Repito, he elegido 9. Por cuestiones de tiempo no voy a poner ejemplo en todos, pero sí en la mayoría. Número 1. Símil. Es simplemente una comparación expresada y por lo regular emplea la palabra como o semejante. Ustedes han de haber leído en los evangelios cuando se dice el reino de Dios es semejante a, y empieza a desarrollar. Pongo un ejemplo, Salmo 24.1, Salmo 42.1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Volvemos a encontrar aquí las palabras como el ciervo brama por las corrientes. Aquí encontramos el símil. Cuando encontramos las palabras como o semejante, nos está refiriendo a un símil. Metáfora. Seguimos en el lenguaje figurativo. Es una comparación no expresada. No emplea las palabras como o semejante, pero sigue siendo una comparación. Ejemplo, Juan 6:35. Pero les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Dónde está la metáfora? Cuando Jesús hace una comparación, o se hace una comparación con el pan de vida. Repito, no están las palabras como o semejante, pero sí está la comparación. Parábola. Es un símil extendido. Generalmente mantiene la historia y la aplicación una distante a la otra. Ejemplos, pues todas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo expresó. Ahora, es importante ver que los discípulos escuchaban la parábola y cuando estaban a solas o un tiempo aparte, siempre le pedían a Jesús que les explicara el significado. ¿Por qué? Porque generalmente mantiene la historia y la aplicación una distante a la otra. En la misma parábola no está la aplicación. La parábola en sí está aislada y la aplicación viene posteriormente. Alegoría. Es una metáfora extendida. Entremezcla la historia y su aplicación, de modo que una alegoría lleva su aplicación dentro de ella. Por ejemplo, Pablo utiliza la alegoría de Sara y Agar. Ahí nos está explicando precisamente la situación de la sierva, de la esclava, y la situación de la esposa, de la libre. Eso es una alegoría. Aquí cabe mencionar, y hago un paréntesis, a estas alturas ustedes ya debieron haber leído y comprendido que una cosa es la alegoría y otra cosa es el método alegórico o la alegorización. Bickler nos lo aclara de una manera muy precisa. La alegoría es esta forma literaria. El método alegórico es un método como el método histórico-gramatical o gramatical-histórico, en el cual se siguen una serie de pasos. En el capítulo número 2 del libro de Bickler, ustedes ya vieron que durante mucho tiempo se utilizó el método de la alegorización. Nosotros no lo empleamos. Es un método que nos lleva al error o a la herejía, pero la alegoría, repito, es un recurso literario que se utiliza, inclusive autores sagrados lo utilizaron. Entonces no nos confundamos, de repente hay esa confusión, pero a esas alturas ustedes ya tienen claro que una cosa es la alegoría y otra cosa es el método alegórico. Seguimos. Proverbios, ¿son refranes o versos breves? Hay todo un escrito, toda una antología de proverbios, precisamente en el libro que lleva su nombre como tal en el Antiguo Testamento. Tipo y antitipo. Un tipo es una relación representativa preordenada que ciertas personas, sucesos o instituciones tienen con personas, sucesos o instituciones correspondientes que ocurran un tiempo después en la historia de la salvación.
Para que sea un tipo y un antitipo debe contemplar estos tres aspectos. Número 1, debe haber algún punto notable o semejanza. Debe haber evidencia de que el tipo fue señalado por Dios para representar la cosa tipificada y debe prefigurar algo en el futuro. Miren, ejemplo, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Donde vimos el tipo en Jonás, que estuvo en, ¿cuál fue el acontecimiento? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Dónde estuvo el Hijo del Hombre después de que fue crucificado? Precisamente también 3 días y 3 noches, en la tumba, pero resucitó, así como Jonás fue expulsado del pez. Lo mismo Jesús hace referencia cuando los judíos le piden señal, y la señal que él les menciona es que así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre también tenía que ser levantado, refiriéndose a su muerte en la cruz. Vemos el tipo en el serpiente de bronce y el antitipo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, sinécdoque. Consiste en la designación de un todo con el nombre de una de sus partes. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a sus dueños y el asno el pecero de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Dónde creen que esté la sinécdoque? Exacto, en Israel. Cuando Isaías 1:3 se refiere a Israel, aunque lo está designando como una sola persona, en este contexto de Isaías, el autor sagrado se está refiriendo a Israel como a todo el pueblo. Es más, no solamente a la nación de Israel. A estas alturas, la nación de Israel ya estaba dividida, tanto en el reino del sur como en el reino del norte. Pero al mencionar Israel, inclusive, aquí se está refiriendo también al pueblo de Judá. Es decir, está englobando a toda una nación, miles de personas, con un solo nombre en singular. Aquí encontramos la sinécdoque, porque consiste en la designación de un todo con el nombre de una de sus partes. Hipérbole. Exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice. En Juan 21:25 encontramos, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ¿dónde está la hipérbole? Precisamente aquí, que Juan nos dice que ni aún en el mundo, ¿verdad?, cabrían los libros que se habrían de escribir. Lo que quiere decir es que hizo tantas cosas que a lo mejor escribiendo todas sus obras, pues no cabrían en el mundo, lo cual es una exageración, es una hipérbole. Metonimia. Es cuando se designa una cosa con el nombre de otra, que le sirve de signo o que indica una relación causa-efecto. Por ejemplo, en Lucas 16:29 dice así: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A qué se refería esta porción de la escritura? No es que Moisés estuviera ahí con ellos. Esto se escribió muchos años después de que Moisés muriera. Pero a lo que se refiere es que tenían la ley de Moisés, tenían los pensamientos, las enseñanzas. E igual, no es que tuvieran a los profetas físicamente ahí, no es que tuvieran al profeta Joel o al profeta Miqueas, no, sino que se referían a que tenían las enseñanzas, los escritos, las exhortaciones. Entonces, estas palabras que está en el contexto de lo que se le comentó a Lázaro, repito, no es que Moisés y los profetas estuvieran físicamente, sino que estaban sus enseñanzas. Por eso la metonimia es cuando se designa una cosa con el nombre de otra, que le sirve de signo o que indica una relación de causa-efecto. Ni Moisés ni los profetas estaban físicamente, pero sí sus enseñanzas, sí los mandatos, sí lo que Dios les había dado al pueblo a través de ellos. Estas figuras literarias, repito, las debemos de entender como tal para no llegar precisamente a la alegorización y caer en una incongruencia hermenéutica. Bien, pues hasta aquí las figuras literarias, estas 9 figuras que son de las más recurrentes. Que Dios les bendiga.